sean cordialmente bienvenidos a retomar el seminario de análisis del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, en este trimestre 21P. Y bueno, tenemos el gusto de iniciar con este seminario con el doctor Ángel Alejandro García Chun, quien es profesor actualmente de la UP y también del TEC del Estado de México. Antes de que comience su plática, déjenme platicarle un poco de la trayectoria académica del doctor Ángel. Estudió la licenciatura en física en la Universidad de Oriente, en Cuba, en el 2004, la maestría en física en el Instituto Balseiro, en Argentina, en el año 2008, y obtuvo el doctorado de física aquí en esta universidad, en la Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en el 2014. Las áreas de investigación en las cuales trabaja pues, son diversas. Se centra en cuantización de sistemas en poliméricos y hace énfasis que no tienen nada que ver con polímeros, eh, que estos sistemas son modelo de juguetes para estudiar cosmología cuántica de lazos. También le interesan los sistemas de contacto y hamiltonianos, entrelazamiento de estados gaussianos, poliméricos, ondas gravitacionales poliméricas y, bueno, algunos temas relacionados con fundamentos de física. En esta ocasión nos va a platicar sobre una mirada bohemiana al entrelazamiento de estados comprimidos. Entonces, doctor Ángel, cuando gustes iniciar, con toda confianza, ¿eh? Excelente, muchas gracias, José. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a platicarles acá de pues ese trabajo que estoy haciendo en colaboración con otros profesores. Espero ser claro, ¿no? Porque vamos a hablar aquí de tres aspectos diferentes, un poco de entrelazamiento, un poco de estados comprimidos, un poco de mecánica bohemiana. Entonces van a ser tres líneas independientes y vamos a tratar de explicar un poquito de cada una de ellas y la interrelación que estamos estudiando entre ellas. ¿Okay? A ver cómo es acá, creo que es con un clic. Ok. ¿Sí? Ajá. Ok. Entonces, para eso, más o menos el outline de la presentación es la siguiente. Primero quiero platicarles un poco de lo que es el entrelazamiento, el contexto de cómo entender el entrelazamiento, pero desde la perspectiva de sistemas con un número finito de grados de libertad, solo para transmitir la idea esencial de qué es el entrelazamiento y por qué es relevante y por qué a los físicos nos interesa un poco. Luego voy a platicar un poco de qué son los estados comprimidos, cuál es la relevancia de ellos, de los estados comprimidos. Y por último, voy a platicar un poco ya de la mecánica de Bohm y ya justo en esa parte voy a exponer un poco lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y platicarles un poquito más de cómo se vincula esto que estamos haciendo con los trabajos de Moschinsky, por ejemplo, ¿no? Uno de los trabajos de Marcos Moschinsky. ¿Ok? Entonces, observaciones iniciales, los colaboradores de este trabajo son los profesores Robin, Carlos y Humberto del Departamento de Química de la UAM. Creo que Carlos está en el de Matemáticas. Y bueno, y aclarar que no voy a presentar un trabajo ya resuelto, sino voy a presentar todos los trabajos, la parte preliminar del trabajo que he estado haciendo, ¿no? La motivación, me gusta motivar un poco las presentaciones, el contexto de por qué quiero trabajar en esto, por qué nos llamó la atención. Y el contexto viene siendo el siguiente. Para 1935, Einstein, Podolsky y Rosen publican un trabajo sobre la completez de la mecánica cuántica. Ese trabajo fue relevante para, en particular, señalar uno de los problemas que tenía los fundamentos de la teoría cuántica incipiente, ¿no? En particular, en cuanto a si la mecánica cuántica era completa o no. Ese artículo tuvo varias ramificaciones. Una de las ramificaciones que podemos ver de ese trabajo fue el debate con Niels Bohr. También hubo un intercambio de cartas entre Schrödinger y Einstein relacionado con ese paper. Es Schrödinger el que acuña el término entrelazamiento. Einstein y Podolsky y Rosen no mencionan en lo absoluto el término de entrelazamiento en su artículo. Es Schrödinger el que lo acuña y se da cuenta, digamos, ¿no? de las propiedades matemáticas de los estados entrelazados y su relevancia, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de la física. Pero luego viene otra
otra consecuencia de ese trabajo es los trabajos de Bohm, que formulan, ¿no?, una nueva mecánica cuántica motivada por aparte del trabajo aparte del trabajo de Einstein, también pues se entrevistó con Einstein y tuvo intercambio con él, y pues Bohm intentando resolver lo que no se había resuelto hasta ese entonces en la mecánica cuántica, que era el hecho de si esta era completa o no, formula esta nueva mecánica cuántica. Es en realidad una nueva teoría, porque aparte, como vamos a ver, ¿no?, aparte de la ecuación de Schrödinger, tiene otra ecuación más, ¿no? Y entonces él trata de remediar, digamos, ¿no?, los problemas que tenía la cuántica, dando una interpretación más, si así lo queremos, newtoniana, digamos, ¿no?, al problema de la cuántica. Entonces nosotros lo que vamos a estar haciendo es utilizar la formulación de Bohm para entender un poco cómo se ve el entrelazamiento. Entonces primero vamos a platicar un poco de entrelazamiento cuántico, ¿no? Entonces, para hablar un poco de entrelazamiento cuántico, me traje un ejemplo muy simple, sencillito, y va como sigue, ¿no? Entonces tomemos dos copias de R2, ¿no?, y un elemento de R2 vamos a escribirlo como un arreglito, columna de dos entradas. Entonces los vectores en V1 y en V2 se van a escribir de esta manera, ¿ok? Pero lo que nos interesa es el espacio el espacio V, que va a ser el producto de V1 con V2, ¿no? Entonces una base en ese espacio producto la podemos construir ya con los productos de una base, de cada una de las bases que podemos construir en V1 y en V2. Entonces la base que vamos a tomar en V1 y en V2 van a ser las bases formadas con los autoestados de la matriz sigma 3. ¿Ok? La matriz sigma 3 que viene dada de esta manera, y podemos verificar que los autoestados de sigma 3 van a ser estos de acá. Entonces, con los productos de estas bases vamos a poder construir un estado general en V, ¿no?, en V1 cruz V2. Ok, entonces eso es un vector general, hasta ahí todo bien. Y lo siguiente que podemos hacer es, por ejemplo, escribir, ¿no?, hacer este mapeo de el producto de las bases, mapearlo a estas matrices, y con eso podemos escribir el vector, ¿no?, usando sus componentes en una forma matricial de 2×2 con componentes reales. Es hasta ahora un simple paso de notación. Hasta aquí no tiene nada todavía relevante de entrelazamiento. ¿Ok? El entrelazamiento ya viene aquí cuando empezamos a interpretar un poco la construcción que estamos haciendo. Entonces vamos a decir que un estado es entrelazado si no existen vectores V1 y V2, ¿ya?, en el espacio vectorial 1 y el espacio vectorial 2, tal que su producto nos dé el vector que tenemos. Si el vector que tenemos no se puede escribir como ese producto, entonces decimos que ese vector corresponde a un vector entrelazado, o en términos físicos, a un estado entrelazado. ¿Ok? Utilizando, por ejemplo, la notación matricial, eso se puede verificar si la matricita que tenemos, formada con las componentes del vector, no se puede escribir como el producto de dos matrices dadas de esta manera. ¿Ok? Ejemplos de vectores que sean entrelazados son estos, por ejemplo, ¿no? Este vector de acá se puede ver que no se puede escribir como el producto de dos, este de acá tampoco, y obviamente este tercero, ¿no? Son ejemplos de vectores entrelazados en el sentido de que no se pueden escribir como el producto. ¿Ok? Hasta ahí la parte de la descripción simple de lo que viene siendo un vector entrelazado o un estado entrelazado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relevancia de esto en la física? La relevancia de esto viene por el postulado de Born. El postulado de Born tiene que ver con las mediciones en la física, ¿no? Entonces, en mecánica cuántica, el espacio donde vive la función de onda es un espacio de Hilbert. Esto es un espacio vectorial, ¿no? Y en principio, la función de onda contiene toda la información. Digo en principio porque esa es de las críticas que hacía Albert Einstein, ¿no?, que
La función de onda no tenía toda la información para describir el estado del sistema, pero de acuerdo a la interpretación estándar, en principio la función de onda sí contiene toda esa información, ¿ya? ¿Y cómo es que se extrae esa información a la hora de hacer física? Pues a la hora de hacer física lo que uno hace son mediciones básicamente. Entonces uno tiene la función de onda y de la función de onda uno debe ser capaz de predecir cosas, digamos, en nuestros experimentos. Entonces, el postulado de Bohr se puede leer de la siguiente manera, ¿no? Entonces, si uno tiene un operador, ¿no? Un observable, que corresponde a un operador autoadjunto actuando sobre ese espacio de Hilbert, ¿ya? Y uno tiene y el estado del sistema está descrito por un vector normalizado, o sea, en ese espacio de Hilbert. Entonces, cualquier medición que hagamos de ese observable, de ese operador, ¿ok? Va a ser el resultado que vayamos a obtener, tiene que ser exclusivamente uno de los autovalores de ese operador. ¿Okay? Aunque el estado sea una combinación lineal de autoestados de ese operador, solo vamos a detectar en nuestro experimento los autovalores, uno de los autovalores. No vamos a ver la estructura de la combinación lineal en una medición. ¿Ok? Esa es la primera parte, y la otra parte relevante del postulado de Bohr es, bueno, cómo se calcula la probabilidad de encontrar tal o más cual autovalor. Y eso viene dado por esta cantidad de acá, ¿no? El espacio de Hilbert tiene un producto interno, entonces lo que uno hace es agarra y proyecta, ¿no? Uno toma el estado inicial, se pregunta cuál es el autovalor, la probabilidad con la que salga tal autovalor, y lo que hace es agarra el estado y lo proyecta en el subespacio dado por los autoestados asociados a ese autovalor. En el caso de que sean degenerados, si no son degenerados, va a ser una sola línea, ¿no? Va a ser un solo autovector, y luego lo multiplica esa proyección con el producto interno por el estado inicial que uno tenía. El resultado, ¿no? Va a dar el módulo al cuadrado del resultado va a dar la probabilidad de encontrar ese autovalor. ¿Ok? Esa es como la idea del postulado. Y el asunto es que eso tiene repercusiones en la física, en cuanto a el tipo de correlaciones que vamos a estar encontrando en un experimento. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Un ejemplo, para ilustrar un poco la idea del postulado de Bohr, es la siguiente, ¿no? Entonces digamos que tomamos este estado, ¿ok? Un vectorcito en R2, por ejemplo, ¿no? Dado de esta manera, ¿ok? Y está normalizado. Entonces, si vamos a hacer una medición, por ejemplo, del observable sigma 3, ¿ok? Básicamente al operador sigma 3 que actúa en R2, físicamente lo podemos interpretar como una cantidad física. Por ejemplo, una que se llama spin, ¿ok? Entonces, queremos hacer una medición del spin en nuestro laboratorio y sabemos que nuestro sistema está dado por este vectorcito R de acá. ¿Ok? Al hacer la medición, ¿ok? De los resultados que vamos a obtener, de acuerdo a la primera parte del postulado de Bohr, es que como los autovalores del operador de spin de la matriz sigma 3 son +1 y -1, entonces nuestra medición solo nos va a poder dar +1 o -1. Solo vamos a encontrar esos dos posibles valores. Obviamente, si hacemos la primera medición, puede que nos dé +1 o puede que nos dé -1, pero solo van a ser esos posibles valores. ¿Ok? Eso es lo que corresponde a la primera parte del postulado. Lo que corresponde a la segunda parte es, bueno, si hacemos infinitas mediciones, ¿cuál va a ser la probabilidad de encontrar +1? Entonces, de acuerdo a esta segunda parte, esa probabilidad va a ser simplemente el coeficiente que tenemos acá elevado al cuadrado. ¿Ok? Eso nos va a dar la probabilidad de que en infinitas mediciones obtengamos el autovalor de +1. ¿Ok? Y si lo que queremos es preguntarnos cuál es la probabilidad de encontrar en infinitas mediciones el valor de -1, lo que tenemos es el módulo al cuadrado del coeficiente que va multiplicando al autovalor correspondiente al -1. ¿Ok?
Es como un ejemplito para ilustrar la idea del postulado de Bohr, ¿no? Entonces eso va a tener repercusiones cuando lo combinamos con estados entrelazados. No se mueve. Ah, sí. Ok. Listo. Entonces, esto aquí tengo varios comentarios. Entonces, uno es que cuando uno toma un estado y hace una medición, ¿ya? Entonces, eso también se interpreta a que la medición provoca el colapso del estado, ¿ya? Entonces, eso también tiene que ver, ¿no? Un problema que se conoce hoy en día como el colapso de la función de onda, ¿no? El acto de medir parece que colapsa la función de onda. Eso todavía no se entiende muy bien, yo no lo entiendo muy bien, porque si colapsa la función de onda, pues entonces parece que en la mecánica cuántica hay dos tiempos, y aquí estoy trayendo, por ejemplo, parte de las críticas que usaba David Bohm a la mecánica cuántica, ¿no? Es como la ecuación de Schrödinger nos da la evolución unitaria, bonita, pero luego viene el proceso de medición en el que tenemos un estado y ese estado transita a otro estado que no sabemos en qué tiempo, no sabemos bajo qué leyes, ¿no? Entonces ese problema también está relacionado con una cosa que se conoce como el colapso de la función de onda. Ok, no, creo que esa es la idea general de esta observación. Y lo otro que tenemos acá es las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si ahora tenemos no un vector como el que teníamos acá, de un solo sistema, ¿no? Del espacio vectorial V1, sino nos tomamos ahora uno del espacio vectorial V, que es V1 por V2, ¿ya? Y hacemos una medición, supongamos que hacemos una medición de este estado, del operador sigma 3, y supongamos que lo que obtenemos en nuestro laboratorio es el valor más 1. Entonces, medimos la cantidad sigma 3, ¿ok? Sigma 3 para la primera entrada, ¿no? Para la partícula que está o el sistema que está descrito por el subespacio vectorial 1. Si hacemos eso, entonces lo que vamos a obtener es que el estado en el que queda nuestro sistema después de proyectarlo va a ser este. Porque proyectamos y luego el nuevo estado hay que renormalizarlo. Entonces ahora va a ser este estado de aquí. Entonces fíjense, si detectamos más 1 en nuestro experimento, entonces con certeza podemos decir que el autovalor que vamos a obtener cuando midamos sigma 3 para el sistema 2 va a ser menos 1. ¿Ok? Y eso es parte del tipo de correlaciones que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo esa descripción de lo que les estaba diciendo. Si tomamos ahora este estado, ¿ok? Y medimos sigma 3 para la parte 1, ¿no? Para lo que corresponde al subespacio vectorial 1, y digamos que nuestro experimento nos da más 1, ¿ya? Entonces, cuando hagamos la medición para sigma 3 en la región, en la parte 2, en el subespacio vectorial V2, lo que vamos a obtener con 100% de seguridad es menos 1. Si por el contrario, cuando medimos sigma 3 para la parte 1, obtenemos menos 1, entonces lo que vamos a obtener cuando midamos sigma 3 para la parte 2 es más 1. ¿Ok? Listo. Entonces esa estructura, ¿no? Esas correlaciones que hay de si obtenemos más 1 primero, entonces podemos predecir con 100% de certeza que vamos a obtener un menos 1. Si obtenemos menos 1 primero, tenemos 100% de certeza de que vamos a obtener más 1 después. Eso se conoce como que son estados 100% anticorrelacionados, por ejemplo. Y eso es una peculiaridad esa es la peculiaridad que tiene precisamente los estados entrelazados, que nos van a dar unas correlaciones muy especiales ya en nuestros sistemas cuánticos. ¿Ok? Los estados que no sean entrelazados no nos van a dar lugar a correlaciones con este tipo de propiedades. ¿Ok? Ok. A ver. Ya está. ¿Sí? Ya está. Ok. Entonces esa es como la idea del entrelazamiento. Lo que nos aporta el entrelazamiento es este tipo de correlaciones, ¿no?
dado un estado entrelazado, vamos a encontrar correlaciones muy especiales ya en ese estado entrelazados, especiales que no tendríamos si el estado no fuera entrelazado. Lo que nos interesan los estados entrelazados precisamente por esta capacidad que tienen de generar correlaciones muy interesantes, ¿ok? Como tener estados que sean 100% anticorrelacionados. Ok, ahora vamos a ver la idea de los estados comprimidos. Ok, lo relevante de los estados comprimidos es que van a tener dispersiones que van a ser menores que la longitud característica del estado base con la que se generan, por ejemplo. ¿Okay? Vamos a platicar un poquito de eso ahora. ¿Y cómo se construyen, ¿no?, en los estados comprimidos? Pues empecemos por el caso más simple, que es el de estados comprimidos de un sistema con un solo grado de libertad en este caso, ¿no? Entonces, para eso tomamos ese espacio de Hilbert, este acá, y vamos a suponer que aquí X o Q, voy a usar indistintamente X o Q para referirme a la posición, tiene unidades de longitud, ¿ok? Entonces, los operadores, vamos a trabajar en representación de Schrödinger, eso quiere decir que voy a tener un operador X, que va a ser un operador multiplicativo, ¿ok? Y voy a tener un operador P, que va a ser un operador derivativo, con este factorcito de acá. Luego, lo que hacemos es tomar esta función de onda, ¿no? Tomar este vector dentro del espacio de Hilbert anterior y podemos checar lo siguiente. Podemos checar que el valor de expectación, ¿no?, la amplitud del operador X en este estado y del operador P en este estado es 0, mientras que la amplitud del X al cuadrado y del P cuadrado van a ser iguales a estas cantidades, ¿no? L cuadrado sobre 2 y H barra cuadrado sobre 2L al cuadrado, ¿no? Entonces, uno agarra este resultado y checa que la dispersión de este estado de aquí, gaussiano, es simplemente esto de acá, ¿no? Sin problema. Entonces, ya tenemos esa es la dispersión de este estado, ¿no? Si multiplicamos ambas dispersiones, vamos a obtener, ¿no? Se cancelan las L's al cuadrado y lo que nos va a quedar es H barra al cuadrado sobre 4. ¿Okay? Y si hacemos la raíz cuadrada de eso, lo que nos va a dar es H barra sobre 2, que es lo que está relacionado con el principio de incertidumbre. El producto de las dispersiones, ¿no?, de las raíces de las dispersiones en este caso, va a ser mayor o igual que H barra sobre 2, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, un estado comprimido es un estado que como propiedad principal va a tener una dispersión que es menor que esta que tenemos acá. La idea es generar estados, construir estados dentro de este espacio de Hilbert, ya que tengan una dispersión menor a esta. ¿Ok? ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con este operador de acá, ¿no? Este operador de acá está dado de esta manera, ¿no? Es el exponencial esta de acá, con X y P ya vistos como estos operadores de acá. El parámetro este de acá es R por una fase. Y cuando uno hace actuar este operador sobre el estado gaussiano, va a obtener el estado comprimido, y ese estado comprimido uno puede checar, uno puede hacer el cálculo de la dispersión y lo que obtiene son estas cantidades de acá. Fíjense que sigue satisfaciendo, sigue saturando la relación de incertidumbre, pero ahora lo relevante es que la dispersión en la coordenada, ¿ok?, puede ser menor que L cuadrado sobre 2. ¿No? Entonces vamos a tener que el nuevo estado construido a partir de este operador y el estado gaussiano inicial tiene dispersión menor que la dispersión del estado inicial. Y eso es relevante, por ejemplo, en experimentos de óptica cuántica aplicados a la detección, por ejemplo, de ondas gravitacionales, ¿no? Las ondas gravitacionales se detectaron ya hace varios años y parte de las herramientas que permitieron la detección de ellas fue reducir los niveles de ruido utilizando estados de este tipo en la
en la medición, por ejemplo, de las lentes de los interferómetros. ¿Ok? Entonces son muy importantes en la interferometría, por ejemplo. ¿Ok? Sin embargo, este no es el único tipo de estado comprimido que se puede construir. Se pueden construir estados comprimidos de 2 grados de libertad, ¿no? Es decir, que no solo tenga uno el espacio de Hilbert L2 RDX, sino un producto de esos 2 espacios de Hilbert, por ejemplo. Si uno tiene algo como eso, con este operador de acá, ¿ok? Actuando sobre los estados gaussianos definidos para cada uno de esos espacios de Hilbert, para cada una de sus copias, ya uno va a obtener este estado de acá. No pongo explícitamente porque es una cosa muy grande escrito en representación de Schrödinger, una cosa muy fea, ¿ok? Pero la forma se puede, va a ser como una cosa gaussiana, va a ser como un estado gaussiano con unas relaciones bastante peculiares en sus exponentes, ¿ok? Pero entonces son gaussianos o se rompe la gaussianidad. Bueno, Los cuando digo gaussianos. Cuando digo gaussianos me refiero a que tiene una forma bilineal en las coordenadas en el exponente. ¿Y los comprimidos a partir de un gaussiano siguen siendo gaussianos? Bueno, ¿qué es lo que estamos definiendo como gaussianos aquí? Lo que yo entiendo por gaussiano es que tenga en el exponente un bilineal en las coordenadas. Eso mismo. Y que tenga esa estructura, y tú le aplicas el estado, el operador de Squeeze y te da otra misma estructura de gaussianidad. Eso, va a tener otra, va a seguir el estado comprimido, va a tener en el exponencial un bilineal en las coordenadas. Sí, se va a cumplir. Muy bien. ¿Ok? ¿Sí? Uh-huh. Bien. Y entonces, ok. Creo que eso se puede, si les interesa, les puedo enseñar al final la expresión explícita, sin problema. ¿Sí? Ok. Sí. Y entonces se construye este estado, el psi2c, ¿no? El comprimido con 2 grados de libertad. Y pues ahora lo que nos interesa es checar lo mismo que hicimos con el caso de un grado de libertad, que era calcular, por ejemplo, las dispersiones. Para calcular las dispersiones en el caso de 2 grados de libertad, pues lo que estudiamos es la matriz de covarianza. Pues uno puede hacer el calculito y la matriz de covarianza para este estado comprimido, ya va a ser esta, por ejemplo, es todo esto de acá. Y esto, ¿Cómo la calculas? ¿Cómo se calcula? Es esto, ¿no? Es la componente 1,1 es la dispersión, la amplitud de x1 con x1. Ajá. La componente 1,2 es la amplitud de x1, x2. La componente 1,3 es en realidad el anticonmutador este de x1 con P1. Y la 1,4 es la amplitud del anticonmutador de x1 con P2. Y así sucesivamente, ¿no? Ya, ¿y cómo se obtienen esas reglitas? Es decir, ¿cómo se obtiene esto o cómo se obtiene la matriz? No, lo de arriba, lo de arriba. Es como se la define. Así se define la matriz de... Así se la define, la matriz de covarianza. Okay. Eso es lo que vamos a llamar matriz de covarianza. Una pregunta, el J y el K denotan los operadores de posición y momento en cada uno de los subespacios, correcto, de los espacios de Hilbert, ¿verdad? Sí, X1 hat es el operador de posición en el primer espacio de Hilbert, okay. P1 hat es el operador de momento en el primero, y X2 y P2 hat son los operadores de posición y momento en el segundo. Sí, gracias. Ok. Ya, ok, o sea, perdón, la matriz de arriba, ok, cada elemento de matriz de la matriz de arriba en realidad es una matriz a bloques, ¿verdad? Que es la que explícitamente está abajo. Ya, sí. Correcto. Sí, es que son dos modos, ¿no? Sí, son dos modos. Entonces, esta de acá es una matricita en realidad de 2×2, ¿ok? Que va a ser, cuando hagamos el cálculo, va a ser este primer bloque de acá. Esta de acá es este bloque de acá. Y la de aquí es pues esta de acá. Y la de acá abajo es este bloque de acá, ¿ok? Yeah. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué sale de interesante acá? Que
lo que se comprime en este caso es son las expresiones del operador x1 más x2. No es la expresión del x1 o del x2, sino la de la suma es la que se comprime, como se puede ver acá, ¿no? Y lo mismo para la resta. ¿Okay? Son las que se comprimen en este caso particular, donde dice L1, L2 igual a L y phi igual a 0. ¿Ok? La expresión es mucho más larga, pero aquí ya para este caso particular se puede ver bien que sí se comprime, ¿no? La dispersión. ¿Okay? Por supuesto, nunca se viola la relación de incertidumbre, ¿verdad? Siempre No se obtienen nunca. estados físicos Sí, reales, digamos. Completamente físico, sí. No se viola nunca. Ok. ¿Okay? ¿Sí? Bien. Entonces, esto es... lo relevante de esto es que con este nuevo operador, para el de 2 grados de libertad, se generan, se obtienen relaciones de dispersión también menores que las longitudes características del sistema, por ejemplo, ¿no? Es decir, que también se comprime, digamos. Ese es uno de los resultados relevantes del de 2 modos. Pero como ahora tenemos 2 modos, el otro resultado relevante de esto es por aquí no lo puse, la correlación. Entonces, este estado, además de tener la cualidad de ser un estado comprimido para estos operadores, ¿ok? También es un estado que tiene correlaciones derivadas de que es un estado entrelazado. ¿Ok? Aquí no las puse, quizás en el PDF les puedo mostrar, en el otro PDF les puedo mostrar esas relaciones. ¿Okay? Pero también hay expresiones que hablan de la correlación entre las dispersiones para este estado. En el caso de variable continua es mucho más difícil de ver este tipo de cosas. ¿Y ese entrelazamiento se debe también a la compresión? ¿Es consecuencia de la compresión o es de que de por sí ya estaba? No, no creo que sea consecuencia de... Es consecuencia del operador que estamos utilizando acá. Es decir, es básicamente el hecho de tener estos términos de acá, ¿no? Es decir, este tipo de operador que estamos construyendo acá, en el que se mezclan X1, es decir, operadores del espacio de Hilbert 1 con operadores del espacio de Hilbert 2, eso es lo que da lugar a que aparezcan cosas como entrelazamiento. ¿Okay? Este operador no se llama de compresión, es el squeeze. Ese es el two-mode squeeze operator. ¿Okay? Entonces, lo que estaba señalando era el entrelazamiento en variable continua es más sutil de entender que el de variable, que el que vimos, por ejemplo, en el caso de un R2, por ejemplo, ¿no? Para ver el entrelazamiento aquí era muy fácil, pues porque es explícita la forma de las bases y todo eso, y uno puede elegir, ¿no? Directamente cuál es el autoestado al que colapsa la función de onda. Eso es más difícil de ver en variable continua. En particular, cuando trabajamos con operadores como los operadores de posición y momento, porque los operadores de posición y momento no son operadores acotados y por lo tanto sus autoestados no se pueden ocupar como base del espacio de Hilbert en el que estamos. ¿Okay? Entonces ahí es como más difícil de ver el entrelazamiento, pero se crearon medidas para evaluar el entrelazamiento en este tipo de sistemas, como la entropía de von Neumann del sistema reducido y otro tipo de medidas que no soy experto en ellas y por eso no pienso hablar de ellas, pero sí les transmito la idea de que se han diseñado herramientas para medir el grado de entrelazamiento en estados de variable continua. ¿A qué llamas? ¿Cuál es la diferencia entre variable continua y discreta? ¿La dimensión? ¿Dimensión finita, dimensión infinita? Básicamente, en este caso me estoy refiriendo a la dimensión del espacio vectorial. Si la dimensión del espacio vectorial es finita, es sistema discreto, y el espectro de todos los operadores ahí va a ser discreto, pero en el caso de un espacio Hilbert de variable de dimensión infinita, pues pueden haber operadores con un espectro continuo. Ok. Este es el espectro de los operadores. Es el espectro. Ok. Bien. Estábamos por acá. Entonces, esa es como la idea, pues, recapitulando, entrelazamiento, discreto, bonito de entender,
entrelazamiento, luego vimos con estados comprimidos para un modo, comprimidos para dos modos. Comprimidos para dos modos tiene también información relacionada con el entrelazamiento. Aquí no la puse, pero también son estados entrelazados. Y ahora voy a hablarles un poco de Bohm, ¿no? De la mecánica. Antes un poquito me quedé con lo de... Dime. Y he escuchado a algunos físicos decir que no hay sistemas reales que se modelen con dimensión finita. Que no hay sistemas reales que se modelen con... Físicamente reales, quiero decir. O sea que la dimensión finita es solo como una especie de caricatura que hay que ir a la dimensión infinita. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que depende de lo que se quiera describir. Si lo que quieres describir es una cosa como el spin de los átomos, de las moléculas, entonces no hace falta la parte infinita, ¿no? Porque ya te basta con un espacio. Ahí el espacio Hilbert lo construyes como el producto de dos espacios, uno que podría ser muy bien R2, cruz otro que es precisamente el espacio Hilbert de dimensión infinita. Y entonces lo que estarías diciendo ahí es que la parte que corresponde a la dimensión, a la estructura, ¿no? A la posición y el momento, pues ya se conoce, es físicamente como aproximadamente clásica, y entonces todo lo que es cuántico en tu sistema es la parte que corresponde al otro grado de libertad, que podría ser el spin o la magnetización, cosas así. Ajá, pero ¿cuál es la partícula más simple con spin? La partícula, pues el electrón, ¿no? Yo diría que ¿Y se puede describir con dimensión finita o un electrón? Hay situaciones en las que sí se puede describir con puro spin, digamos, ¿no? El modelo de Ising, por ejemplo, explica muchas cosas de los ferromagnéticos, ¿no? Explica la temperatura crítica que aparece, digamos, en la transición ferromagnética paramagnética, y ahí no se ocupa para nada el carácter, pues la posición de los spines, digamos, ¿no? Solo se utiliza la información del spin. Ese sería un ejemplo. Ah, ya, qué bueno. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? ¿No? ¿De qué? Ok. ¿Sí? ¿Más preguntas? Espero se vaya entendiendo. ¿Sí? ¿No? Todo bien. Bueno, bien. Entonces, seguimos. Ahora viene Bohm. Entonces, Bohm, la idea de Bohm es la siguiente. Tenemos la ecuación de Schrödinger y Bohm dice, no es suficiente para explicar, ¿no? La realidad objetiva en la que vivimos. Hay que agregar otra ecuación más, que es esta ecuación de aquí. ¿Ok? Se construye con, ustedes tienen una función de onda, ¿no? Agarran el hamiltoniano, con el hamiltoniano construyen la ecuación de Schrödinger, con la ecuación de Schrödinger la resuelven, obtienen el estado, y con ese estado van entonces acá, lo reemplazan en esta ecuación y van a obtener una ecuación para las trayectorias de las partículas bohmianas. ¿Ok? Esa es la idea de la mecánica de Bohm. ¿Y qué es lo que dice Bohm? Pues básicamente las partículas cuánticas en todo momento sí tienen posición definida, ¿ok? Y sí siguen una trayectoria definida. No es como la interpretación de Copenhague, en el que uno no puede afirmar que un estado que es una combinación lineal, ¿vale? De acuerdo a la interpretación de Copenhague, por ejemplo, algo como este estado, o algo como el estado psi-c, o algo como el estado psi-0, x1, psi-0, x2, o el psi-2c, algo como esos estados ya no tienen posición definida. Entonces, que no tenga posición definida, pues es un eufemismo, digamos, ¿no? Es como una manera de ignorar que realmente aquí hay un problema, ¿no? Porque ¿cómo que no tiene posición definida y solo cuando haces una medición aparece un valor de medición? ¿Es que no existe la partícula antes de que haces medición? Ese tipo de preguntas conflictuaban mucho a Bohm, por ejemplo. Entonces, con esto él dice, no, las partículas en todo momento sí tienen posición y sí tienen una velocidad. Una pregunta, perdón, ¿puedo preguntar? Dime, adelante. Veo por ahí una psi en el cociente de la segunda ecuación. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué es? ¿Es una función con valores reales o qué es? Esa es la fórmula y en principio
en principio no debería hacerse cero la función de onda en Sí, ningún lado. ¿cómo Y si se está hace eso? cero, si se hace cero, pues ese estado no te va a servir Colapsa. para describir ahí física. Ese sería un estado en el que no podrías hacer mucho. ¿Okay? Entonces hay una condición ahí de por medio, ¿verdad? Sí, que no, sospecharía yo que no se anule, que no tenga ceros, digamos, ¿no? Yo, bueno, aquí habría que agregar, aquí habría que agregar que obviamente estaríamos trabajando con funciones que tengan unas restricciones, es decir, eso no van a ser todos los elementos del espacio de Hilbert los que podríamos obtener ahí, porque no todos los elementos del espacio de Hilbert van a ser resultado de la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, ¿no? Algunos sí, digamos, para los hamiltonianos con los que uno trabaje, van a ser nuestros estados físicos, digamos, ¿no? Y yo sospecharía que los estados físicos sí serían buenos de poner aquí, digamos, ¿no? Por ejemplo, no los del oscilador armónico se pueden poner ahí. Yo pienso que sí, ¿no? Podríamos poner la gaussiana y ya está, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo pensaría que sí, y en los que no, pues ahí habría que agregar, hay estados que son no físicos en los que esto habría que definirlo, por ejemplo, como un límite o algo así, digamos, ¿no? Ajá. Ok, pero entonces una pregunta. Entonces no hay un subespacio, no sé, el espacio de Schwartz o que típicamente que yo se sepa, utilice. hasta todos los libros que he leído, no hay un tratamiento matemático serio de esta formulación. Tampoco es que haya leído yo 100 libros, me he leído si acaso uno o dos. Pero no he visto nada como para que esta ecuación esté bien puesta, pues hay que explicar bien cuál es el subespacio del espacio de Hilbert en el que tiene sentido esta operación, y hasta ahora no conozco trabajos donde platiquen de eso, digamos. Digo, me imagino que de entrada se pedirá algo así como de que sean estados que estén en el dominio de Schwartz, por ejemplo, cosas como de momento y posición, de los operadores de momento y posición o algo así, ¿no? Bueno, no, en el dominio del laplaciano que está en la ecuación de arriba, ¿no? Bueno, sí. Sí, pero condiciones para la función de onda asociadas a esta ecuación no conozco. Ok. ¿Sí? Ok. Esa es una. Y lo otro es que déficit, es decir, problemas, entre comillas, de la mecánica de Bohm, pues es que no nos dice nada de las condiciones iniciales y no podemos predecir los valores de ahí están las condiciones iniciales y nunca sabremos cuál es la condición inicial de la partícula, ¿no? Hay una cosa que dime. No había visto, y es que hay una restricción para la R, ¿no? La R debe estar o para la Q. La R se evalúa en la trayectoria. Ajá, entonces basta pedir que la trayectoria no pase por puntos que anulen a la función a la función de onda, ¿no? Podría ser. Ahí no sabría decirte ahora, pero podría ser. Estilo. ¿No? Y esto es la parte imaginaria de este cociente, ¿vale? Sí. Esta IM es la parte imaginaria. ¿Va? ¿Ok? Ok. Sí. Entonces, condición adicional que agrega la mecánica de Bohm es: no conocemos las condiciones iniciales, van a estar distribuidas aleatoriamente, pero responden a una distribución de probabilidades dada por el módulo al cuadrado de la función de onda. ¿Okay? Es decir, no es que uno va a poder construir la distribución de probabilidades de las condiciones iniciales que uno quiera, sino que está restringido a el módulo al cuadrado de la función de onda con el que uno está trabajando. ¿Okay? Y obviamente, como la evolución en los sistemas hamiltonianos no dependientes del tiempo es unitaria, ¿no? En general, ¿no? Para los hamiltonianos autoadjuntos y bonitos, pues la probabilidad esa se va a conservar también para cualquier instante de tiempo. ¿Ok? Ok, ahora uno puede reescribir esta ecuación de esta manera. Entonces, si se fijan, la primera parte es como la masa por la aceleración, términos masa-aceleración de la ecuación de la segunda ley de Newton. ¿Ok? Este término de acá viene siendo como el término del potencial de la segunda ley de Newton, ¿no? Es menos el gradiente del potencial, es como la fuerza. Y aparece un nuevo término, que es lo que se conoce como el potencial cuántico, ¿no? Que depende precisamente del módulo de la función de onda.
¿Ok? Depende del módulo de la función de onda. Entonces, las ecuaciones de Bohm, la ecuación de trayectorias de Bohm, es como una ecuación clásica con un potencial adicional, con un potencial que no es el potencial del hamiltoniano con el que comenzamos. ¿De acuerdo? Y eso es esencialmente lo que, bueno, eso y 2 o 3 puntillos más son los que cambian esencialmente la estructura de las trayectorias, ya, y lo que hace la diferencia de las trayectorias de Bohm con respecto a las trayectorias clásicas del sistema con el que uno está trabajando. ¿Ok? Por ejemplo, estos son de los dibujitos más así conocidos de trayectorias bohmianas. Uno agarra la partícula en una caja y se agarra los primeros dos autoestados de energía de ese sistema, ¿no? Lo normaliza, elige una normalización para ese estado y luego lo mete acá en esta ecuación con la propiedad 3 y obtiene esto. ¿Ok? Y obtiene esto. Entonces, cuando uno mida, si uno mide en este, ¿no? En el eje vertical tenemos el tiempo, en el eje horizontal tenemos la posición. Si uno mide la posición acá, pues va a ver que en esta región es más probable encontrar a la partícula que si uno midiera, por ejemplo, por acá, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, la interpretación tiene que ver con eso, que la partícula en realidad sí sigue una trayectoria, ¿ya? Pero que hay regiones en las que las trayectorias están como más comprimidas y hay regiones en las que están menos comprimidas. ¿Ok? Este es el ejemplo también paradigmático, este es el ejemplo de la doble rendija, ¿no? Entonces, si uno pone una rendija acá, y uno agarra y construye un estado inicial por acá y lo mete también en la ecuación de Bohm, lo que obtiene son estas trayectorias con la distribución de probabilidades inicial, ¿no? Fíjense, cada línea acá es una posible trayectoria y en lo que difieren es en la condición inicial. Entonces, si nos fijamos en esta parte de acá, lo que vamos a ver es, si este lado de acá es la pantalla del detector, van a haber regiones en las que sí van a haber probabilidades de colisiones, ¿no? Probabilidades, aquí no hay nada de probabilidades, los que sí van a haber trayectorias que lleguen hasta acá, y van a haber regiones en las que no hayan trayectorias. ¿Ok? Entonces, por eso en el experimento de la doble rendija se ve el patrón de máximos y mínimos, ¿no? Que observamos, pues porque hay regiones que están menos permitidas o menos al alcance de las trayectorias, ¿no? Exacto, ¿no? Que otras regiones. Esta es como la explicación de la interferencia en este caso. ¿Ok? Listo. Entonces, esta es la idea de Bohm, entrelazamiento y estados comprimidos. Lo que nos estamos preguntando en ese trabajo, Robin, Humberto, Saúl y yo, es, bueno, ¿cómo sería esto, pero con un estado comprimido? ¿No? Eso es lo que nos estamos preguntando, ¿no? ¿Será que podríamos encontrar algún patrón en la forma de las trayectorias que nos indique, por ejemplo, este patrón es lo que tiene que ver con el entrelazamiento, por ejemplo, ¿no? Es de las preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Y para eso lo que hicimos fue, agarramos el estado psi2c del que les platiqué anteriormente, lo reemplazamos en las ecuaciones de Bohm y nos quedó esto. Esta ecuación hermosa de acá. ¿Ok? Es una ecuación diferencial, primer orden, lineal, con coeficientes dependientes del tiempo. ¿Ok? Entonces, no sé cómo estoy de tiempo. Ya me empezó a autopresionar por el tiempo. ¿De cuánto tiempo dispongo, Josué o Jorge? Bueno, no. a ver, Jorge, sí. No, tú adelante, tú adelante. Pues yo creo que nos podemos... 5 minutos. No te sí, preocupes, hombre. tú síguele, tú síguele. Ok, Estamos bien interesados, no te preocupes. ok, pues tengo más y creo que la parte que viene les va a gustar más todavía si es que esta como que ya les ha interesado un poco. Ok, pues tenemos estas ecuaciones y ahora les voy a compartir. ¿Cómo salgo de acá? El PDF con las pruebas que hizo Saúl. Pues fíjense,
si uno agarra esas trayectorias, ¿ya? ¿Sí ven ahí? Sí, se ve. Si uno agarra esas trayectorias, ¿ok? Y le empieza a dar valores, por ejemplo, a, no sé si, qué hacer para que lo puedan ver mejor. Ahí ven bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se ve bastante bien. Sí, se ve bien. A ver, es que quiero simplificarlo un poquito, porque es que no estoy leyendo la... A ver, espérenme tantito para cambiar de pantalla. Perdón, Vamos a cambiar de pantalla porque si no, yo no veo bien y ustedes tampoco. Entonces ahora les voy a mostrar las trayectorias, cómo se ven esas trayectorias, ¿no? La solución a las ecuaciones que... Con el estado entrelazado, ¿verdad? Con el estado entrelazado. Esto es con el estado entrelazado. Fíjense. Espérenme. Entonces, fíjense. Este es el retrato de fase, ¿no? Este es X' contra X y este es Y' contra Y de cada partícula, ¿no? En principio ahora tenemos dos partículas y cada una va a tener su retrato de fase y aquí está el dibujo de las trayectorias, fíjense. Y esto es con un valor de, aquí está, con estas condiciones iniciales y lo que hicimos fue variar aquí el cociente de las masas, ¿ok? Variamos el cociente de las masas, tomamos esta condición inicial y tomamos R igual a 1 y las omegas igual a 1 y a 1.2. ¿Ok? Entonces, fíjense, miren cómo se ve, ¿no? Con los distintos valores de ese cociente. Entonces, si la masa, si el cociente aumenta, quiere decir que la masa 2 se va haciendo mucho más grande. Entonces, si la masa 2 se va haciendo mucho más grande, fíjense, el retrato de fase de la partícula 1 cambia y el retrato de fase de la partícula 2 también va cambiando, ¿no? Entonces, y también fíjense la forma de las trayectorias. La partícula 1, la partícula azul, que es la 2, ¿ya? Siempre va a estar por encima de la roja, aquí. Y luego viene este valor en el que como que hay un instante de tiempo en el que ocupan, ¿no? Como que la misma posición acá, ¿ok? Porque se intersectan estas dos líneas, ¿ok? Entonces, aquí yo confieso, tenemos este resultado y todavía estamos trabajando en la interpretación, ver si logramos encontrar el patrón que nos indique, ¿no? Algo relacionado con entrelazamiento, ver si podemos estudiar ¿no? Entrelazamiento a partir del estudio, por ejemplo, del retrato de fase. Esto es para mostrarles un poco el tipo de resultados que estamos ya obteniendo. También tenemos más gráficas por acá. Aquí esto corresponde a... Ahora lo que cambiamos fue el R. Recuerden que el R era uno de los parámetros que aparece en el operador. Se le conoce como parámetro de compresión o parámetro de squeezing. Recuerden que es el que va en las expresiones, es el que va como E a la menos R. Entonces, para R es muy grande, la compresión aumenta. ¿Ok? Entonces, aquí estamos aumentando la compresión. Entonces, si aumentamos la compresión, vean lo que les pasa, por ejemplo, a las trayectorias. Y aquí esto fue con las mismas masas y frecuencias diferentes, ¿no? Miren lo que les pasa a las trayectorias. Y pasan este tipo de cosillas. ¿Ok? ¿Qué más? También tenemos estas. Aquí vamos a resumir estas también. Aquí lo que hicimos fue dejamos una frecuencia fija, igualamos las masas y cambiamos las frecuencias, ¿no? Entonces aquí vienen a suceder este tipo de cosillas también. Perdón, Alex, una pregunta. En dos modos, ¿tienes un solo parámetro de squeezing o son dos? Un solo parámetro de squeezing. Un solo, ok. Un solo parámetro de squeezing. ¿Ok? ¿Y las omegas, qué son? ¿Qué tipo de parámetros son las omegas que tienes? Las omegas, lo que pasa es que la longitud característica de cada sistema, la pensamos como la longitud característica de
de un oscilador armónico simple, cuántico. Y por lo tanto, L es raíz cuadrada de H barra M omega. Ok. Y por eso aparece el M y el omega en las ecuaciones de Bohm acá. Okay. Es decir, el hamiltoniano con el que comenzamos en principio es el hamiltoniano de dos osciladores armónicos desacoplados. Estos son trayectorias que corresponden a dos osciladores armónicos desacoplados, ¿ok? Cuánticos, de acuerdo a la descripción de Bohm, tomando un estado comprimido de 2 grados de libertad. Entonces, lo que uno tendría clásicamente, la parte clásica de esto es, simplemente serían elipses, por ejemplo acá. Pero aquí no sale nada que se parezca a una elipse. ¿Ok? Están en, es decir, hay algo ahí que todavía no entendemos bien, pero que ciertamente el potencial cuántico del que les hablaba está influyendo aquí, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, les voy a decir, me gustaría traerles y decirles, esto se interpreta así, ya tenemos esta gráfica, si aquí esto quiere decir esto y quiere decir aquello, pero no, esto es un trabajo en progreso y todavía no entendemos bien, estamos batallando en esa parte de ahí, ¿no? Okay. Bueno, tenemos más gráficas por acá, variando la cantidad, el grado de compresión, por ejemplo. Si variamos, por ejemplo, acá, variamos, por ejemplo, aquí una de las frecuencias, hicimos la compresión máxima también, ¿no? Acá lo que hicimos fue cambiar las condiciones iniciales para ver si parecía algo diferente, ¿no? Aquí en este hicimos también otros cambios de condiciones iniciales con otras frecuencias. Entonces, es como para ilustrarles un poco del tipo de gráficas, ¿no? El tipo de retrato de fase que aparece cuando tomamos las trayectorias de Bohm de estados squeeze entrelazados de 2 grados de libertad. ¿Ok? Aparecen este tipo de trayectorias. ¿Cómo esto muestra entrelazamiento? Todavía no sabemos, ¿no? Es algo que todavía tenemos que seguir estudiando, ¿no? Pero quería pues presentarles, si a alguno de ustedes se les ocurre algo o quiere echarle pues cabeza y pensar un poquito más de esto y echarnos una mano, pues es más que bienvenido, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eso es la parte. Listo. Entonces, eso es lo que resulta de tomar estas ecuaciones. ¿Ok? Resulta en ese tipo de gráficas y ahí estamos batallando, tratando de entender, ¿no? Disfrutando, ver si con este tiempo
todo accidentado que tenemos, porque ahora en pandemia uno trabaja más que antes, pues ver si podemos adelantar un poquito con este resultado, ¿no? Bueno, entonces ya la última parte, y 2 minutos y ya es una pregunta que pues imagino que alguno de ustedes se la habrá hecho, pues ¿cómo se calcula esto? ¿No? ¿Cómo calculamos esta cosa fea de acá? Entonces, normalmente uno tiene un álgebra de Lie dada por, no sé, el álgebra de Lie-Heisenberg, y si uno tiene el álgebra de Lie-Heisenberg con la representación del álgebra de Lie-Heisenberg, uno agarra la exponencial y puede calcular la representación del operador, ¿no? Exponencial, ¿no? Del grupo de Heisenberg, que es lo que da lugar a lo que los físicos llaman el álgebra de Weyl, por ejemplo, ¿no? Yo también lo llamo así, digamos, ¿no? Pero acá, pues no tenemos un álgebra de Lie-Heisenberg. Los operadores que tenemos en la exponencial aquí son bilineales de x1, ¿no? x2, p1 y p2. ¿Cómo calculamos eso? Entonces aquí, en esta representación de momento, este tipo de cosas sí están calculadas para representación de Fock, ¿ok? En la que se usan operadores de creación y aniquilación. Pero el problema de hacerlo en representación de Fock es que si queremos trabajar con la mecánica de Bohm y utilizar la ecuación de Bohm, pues necesitaríamos la función de onda, no el ket, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, la formulación de Bohm depende de la representación de Schrödinger, ¿ok? Aquí déjenme ponerlo como slideshow. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es la siguiente. Bueno, primero vamos a, aquí y hacia atrás. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, utilizar estos dos trabajos. Uno es el de Mochinski y el otro es uno que estamos haciendo con el profesor Guillermo Chacón Acosta de la UAM Guajimalpa, que también pues, es parte de lo que utilizamos acá para hacer este cálculo. Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos el grupo simpléctico. El grupo simpléctico pues, está dado por las matrices M que cumplen con esta condición, donde omega es esto, si tomamos esto como el arreglo para las coordenadas en nuestro espacio de fase, o esto como el arreglo para nuestras coordenadas en el espacio de fase. ¿Ok? Entonces, el álgebra de Lie del grupo simpléctico 4,R es esta, y está dada por las matrices que son de esta forma, donde L tiene que ser una matriz simétrica. Eso se puede verificar sin mayor problema, ¿no? Y luego, pues uno puede calcularse la exponencial de los elementos del álgebra de Lie y así obtener los elementos del grupo que están cercanos a la identidad del grupo, ¿no? Entonces, pues hacer eso es no trivial y eso es justo lo que está en este paper, en este trabajo, ¿no? Si gustan, ahí le pueden dar un ojo y ahí viene la relación entre el álgebra de Lie de SP4R con su grupo, ¿no? Es como pasar del álgebra de Lie de los elementos M minúscula a los elementos M mayúscula, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso particular de tomar un L1, un L de esta forma, la matriz simpléctica queda de esta forma, y si tomamos un L de esta forma, la matriz simpléctica queda de esta forma, ¿no? ¿Qué pasa? Que el álgebra de Lie del grupo simpléctico 4R, uno puede probar que es isomorfa al álgebra de Lie generada con los polinomios construidos con operadores abstractos con coeficientes dados de esta manera. Entonces, esto forma un álgebra de Lie con el conmutador dado de esta manera. Esa álgebra de Lie, yo no sé qué nombre tiene, entonces yo la nombré P2,R, ¿no? En el paper la llamo con P caligráfica 2,R. 2 indicando el orden de los polinomios. Seguro que ya está trabajada y se conoce y es algo que está bajo control. Pues esta álgebra de Lie es isomorfa a la álgebra de Lie del grupo simpléctico. Y el isomorfismo es este, ¿no? Uno agarra la matriz esta con la que reescribe el H, ¿no? Y esta matricita de acá simplemente uno la multiplica por un parámetro t poniéndole unidades a las Q's y las P's. Uno le pone esta t y lo que obtiene es la matriz L ya con la que construye el elemento del grupo simpléctico, del álgebra de Lie del grupo simpléctico. Entonces, eso es lo que utilizamos para hacer
para calcular el estado de squeeze 2C. Porque lo que hacemos es, en lugar de calcular esto, nos fijamos en este operadorcito de acá, en la exponencial. Esta exponencial pertenece a este elemento de acá. Utilizamos luego el isomorfismo. Con el isomorfismo calculamos el M2 que corresponde a este S2 y con este M2 calculamos el M2 mayúscula, elemento del grupo simpléctico. Y luego con el elemento del grupo simpléctico, que nos quedó así, ¿ok? Con el elemento del grupo simpléctico nos quedó así. Fíjense, esto es el que corresponde al operador de squeeze cuántico. Esto sería el análogo al operador de squeeze clásico. Esto es una transformación canónica tal cual, digamos, ¿no? Que no depende de H barra, aunque aquí parezca que depende de H barra, porque L1 y L2 son raíces cuadradas de H barra con MJ o MJ. ¿Ok? Esto es un operador de squeeze clásico. Y para ilustrarlo, pues, uno agarra dos trayectorias circulares, ¿no? Y les hace actuar con el operador de squeeze y lo que obtiene es esto, por ejemplo. La trayectoria circular, ¿no? Cuando el squeeze es 0 y cuando el squeeze es 0.3, da esta línea de acá. Entonces, la transformación canónica asociada al operador de squeeze es una operación de squeeze clásica como tal, digamos, ¿no? Y entonces eso es lo que ilustra el R. El R lo que hace es achata las trayectorias, ¿ok? El ángulo, ¿no? La fase del número complejo lo que hace es rota, ¿va? Y aquí se puede ver que eso es lo que hace, ¿no? Entonces, ya para terminar, me estoy excediendo mucho, ahora viene, una vez que tenemos el M2, ¿no? Una vez que tenemos ya la matriz M2, pues, ¿qué hacemos? Pues utilizamos el trabajo de Moschinsky. Moschinsky lo que hizo fue, con Quesnay, era su postdoc en aquel entonces, fue construir la representación del grupo simpléctico, la representación unitaria del grupo simpléctico. Dada una matriz simpléctica, ya él se construyó el operador unitario que actúa sobre este espacio de Hilbert, ¿ya? Y que es justo la representación. Aquí estoy sintetizando grosso modo todo lo que hizo Moschinsky, ¿vale? Y básicamente lo que hizo fue, lo que dio el resultado relevante es esta la forma de la representación unitaria del grupo simpléctico. Dado un M del grupo simpléctico, el operador unitario que ejecuta cuánticamente las transformaciones canónicas es este operador, ¿no? Tiene una forma integral y no tiene forma diferencial, digamos. Donde A, B y D son las matrices bloques de la matriz simpléctica. ¿Ok? ¿Y esto para qué sirve? ¿No? Una de las motivaciones de Moschinsky fue esta. Fue que si tomamos el oscilador armónico, resolvemos las ecuaciones del oscilador armónico clásico, obtenemos esta matricita de acá. Esta matricita uno puede verificar que es simpléctica. Si uno agarra esta matriz y la mete aquí en esta fórmula, lo que va a obtener es esto. Pero esto a los físicos nos interesa porque es el propagador. Es la manera en la que podemos hacer evolucionar los estados en cuántica, por ejemplo, ¿no? Y ya. Sí, esto es como la idea de la parte de Moschinsky. Había una pregunta por acá, pero ya quería terminar para que no estresarlos más con el tiempo. Muchas Perdón gracias, por Ángel. excederme. No, Josué, no te preocupes, estuvo excelente tu plática, muy interesante y bueno, y lo notaste, ¿no? Que el interés que hay por parte de los espectadores. Entonces, pues hubo preguntas a través de la charla, no sé si alguien tenga igual otra pregunta, pues abarcaremos un poquito más, ¿no? Dicen que bueno, ya estando aquí entrados. A ver, en la diapositiva anterior, hay una pregunta. Sí, ya me fui muy rápido aquí, pero me pido disculpas por eso. No te preocupes. Respecto al propagador, a lo que le llamas propagador, lo cual yo no había escuchado de él, en el último renglón dices que el propagador es este producto interno de E a la I. ¿Eso podrías explicar un poquito acerca de eso? Que me da curiosidad. Es como un operador integral. Es un operador integral. Que tiene como núcleo el K. Exactamente. Es lo que se llama el propagador. ¿Y este propagador es el de Meller? El de Feynman. Pero es el mismo. El de Meller para el oscilador armónico es el mismo, sí. No, okay. En el caso del oscilador armónico, el de Feynman es el de Meller. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, por eso la representación, es decir, cuando hay sistemas
cuando uno tiene hamiltonianos hasta orden cuadrático, el trabajo de Mochinski nos ofrece la posibilidad de construir el propagador ya asociado a esos sistemas. Esa es una de las ventajas, ¿no? Y la que estamos explotando acá es que hay hamiltonianos, ¿no? Hay operadores que no son necesariamente, hay operadores que no son necesariamente hamiltonianos de algún sistema, sino que son cosas como esta exponencial de acá, ¿no? Como este operador de acá, que con toda esta relación, con todo este vínculo de mapearlo al álgebra de Lie, después construir el elemento del grupo y representarlo, estamos obteniendo la representación del operador S2 en el espacio de Hilbert. Sí, también el trabajo de Mochinski sirve para eso. Y ahí lo que pasa es que el salto intermedio es cómo relacionar los elementos del álgebra de Lie con los del grupo, que ese es el otro trabajo con Chacón. Interesante. ¿Y el cálculo del núcleo se hace al estilo de Feynman, con integrales de trayectoria? Bueno, Mochinski lo que hace es, él demuestra que, bueno, hay una condición que es la condición de transformación canónica cuántica que debe satisfacerse. Entonces, este operador debe satisfacer una condición. Y él lo que demuestra es que, primero propone el ansatz de que ese operador sea un operador integral. ¿Cómo le llegó eso a la mente? Ni idea, porque sí, bueno, me parece. De Feynman, quizás. ¿No? Eso, ¿no? Pero yo no creo que él haya sabido que este tipo de resultados, a lo mejor sí, quién sabe, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando. Entonces, tiene la condición y él demuestra que todo operador escrito como esta forma integral, el primero pone, en lugar de poner la expresión esta acá, es lo que pone el kernel de la representación integral, y demuestra que el kernel de esa representación integral tiene que ser esta cosa. Y luego agrega un teorema diciendo, bueno, y cuando la matriz simplética tenga una B que no sea invertible, no importa, porque toda transformación canónica, toda matriz simplética con una B no invertible la podemos escribir como un producto de dos transformaciones canónicas en los que la B sí sea invertible, por ejemplo. Está bien. ¿Qué les pareció? Hablé muy rápido. No, muy bien, si alguien tiene otra pregunta más. Bueno, hablabas... Esto está en el espíritu de Feynman y de eso. En lugar de tener la ecuación de Schrödinger solamente, partes de algo clásico, ¿no? Y llegas a describir la evolución de la función de onda a través de un operador integral, ¿no? Formidable, sí. Sin necesidad de usar Schrödinger y nada, ya das la evolución. Desafortunadamente solo funciona para sistemas lineales, ¿no? Cuyas ecuaciones de movimientos hamiltonianas son lineales. Sería divertido, por ejemplo, ¿no? Explorar para sistemas en los que las ecuaciones sean de otro tipo, ¿no? De contacto, más sofisticadas. Eso, una cosa y otro, por ejemplo, pues para sistemas como el polimérico, que es el que se usa en cosmología cuántica, pues esto también ayuda, pues porque ayuda a entender el problema de la evolución en ese tipo de sistemas también, pues en los que son básicamente la representación del grupo de Heisenberg en un espacio de Hilbert con topología discreta. Tiene levantada la mano Guillermo Chacón, yo creo que tiene una pregunta. Adelante, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Estuvo muy padre tu plática. Oye, yo tengo una duda sobre lo de las trayectorias de Bohm. ¿Tú ves alguna similitud entre esta descripción y, por ejemplo, la que se tiene de los, digamos, de la evolución semiclásica de los promedios, de los valores esperados de las cantidades dinámicas de las partículas? Por ejemplo, que también se ha usado un poco en cosmología cuántica, ¿no? Lo de las trayectorias efectivas de Boyer-Wald, ¿no? Que de hecho es una descripción que ha sido usada desde antes por los químicos. Entonces, no sé. No tengo idea. Si no he visto nada donde se pueda hablar de una comparación entre ese trabajo
donde se usan ese tipo de trayectorias, las de Martin, y estas, no sabría decirte cuál es mejor. Digamos, no sé, o sea, quizás podría, Yo le podría apuesto a pensarse BOM. como un... Sí, pues, ¿por qué? Pues porque resuelve muy bonito la doble rendija, ¿no? Ah, bueno, hay un trabajo reciente que también aborda con lo de Martin la doble rendija, ¿no? Si coinciden, pues está bien. Entonces a lo mejor habría yo lo que sospecho es que los de Martin va a dar cosas como de que a cierto orden, cuando uno hace la expansión, uno va a recuperar hasta orden 2, por ejemplo, en el parámetro, que uno de los parámetros que ocupan ahí, no recuerdo bien, va a recuperar algo como esto, pero que en el caso de Martin uno va a tener órdenes mayores acá. Entonces, Sí. hasta cierto grado, hasta cierto orden uno va a recuperar BOM, pero ya después la de Martin tiene más información. Pero no sé más de eso, estoy especulando, tratando de hacer especulación honesta. Sí, bueno, recientemente hice un trabajo de Baitas, con Martin Boyovat, donde digamos, calculan los operadores bueno, los valores esperados de los Casimires para, y se dan cuenta que hay una transformación, como que es como equivalente a una transformación canónica, porque te da unas variables canónicas para las dispersiones. Entonces eso está también interesante. Bueno, Ahí a gracias. tomar nota para otro proyecto, doctor. Okay. Perfecto. Muy bien, pues ya vamos a dar por terminada la sesión. Muchas Sí. gracias, agradecemos Perdón por nuevamente. excederme tanto. No, gracias, agradecemos al doctor Ángel Gracias a la ustedes. plática, la presentación y bueno, pues damos por terminada la sesión. El siguiente seminario es dentro de 15 días y entonces, bueno, ya nada más dejamos de compartir y agradecemos a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Vale, Gracias. dos.